Mi nombre es Sandro Paredes, soy estudiante del doctorado en Filosofía, Religión y Pensamiento Contemporáneo de la Universidad Católica del Maule, Talca, Chile. El nombre de mi presentación es la categoría de la Imago Dei en la filosofía mística del maestro Eckhart. El objetivo de esta presentación es proponer un acercamiento, una lectura o una interpretación de la doctrina de la Imago Dei del maestro Eckhart desde algunos fragmentos de la Eneada Quinta de Plotino. La hipótesis que dirige este trabajo es que la doctrina de la Imago de Eckhart tiene un compromiso más radical con la filosofía neoplatónica, especialmente con la formulación de Plotino sobre el alma y su relación con la inteligencia, que la interpretación tradicional del Imago representada, por ejemplo, por San Agustín. Creemos que este acercamiento nos puede ayudar como una clave para entender los motivos de su condena y, por supuesto, entender mejor la doctrina del Imago en el maestro Eckhart. Lo primero que tenemos que decir es que el término Imago Dei es una expresión de origen bíblico, del libro del Génesis, donde se indica que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. En Génesis 1:26. Podríamos decir que la formulación filosófica que encontramos en la patrística y en algunos pensadores medievales sobre la Imago es un esfuerzo por tratar de entender y explicar esta afirmación bíblica. Un esfuerzo por saber de qué modo o en qué sentido el ser humano es imagen de Dios. Es un esfuerzo teológico y filosófico por responder a la incógnita sobre cómo es posible articular la unión o encuentro entre el ser humano y Dios Trino, entre la criatura y el Creador. Veamos algunos aspectos generales sobre la condena de Eckhart. Digamos primero que Eckhart fue un religioso dominico que incluso ocupó la cátedra de Tomás de Aquino en París, considerado un místico especulativo, pero también un maestro de vida. Eckhart fue cuestionado y condenado de manera póstuma el año 1329, un año después de su muerte, por el Papa Juan XXII. La Constitución, Inagro Dominico, enumera y condena 26 afirmaciones a las que se agregan 2 consideradas sospechosas de herejía. El criterio de selección de estas afirmaciones, consideradas heréticas, sería aquellas que abordan la relación entre Dios y las criaturas y lo relativo a Dios y el alma humana. Para nosotros, esto está en relación con la doctrina de la Imago Dei de Eckhart. Para algunos especialistas, estas afirmaciones seleccionadas en la bula conllevarían 2 consecuencias no deseadas. Una sería la coincidencia entre creador y criatura, lo que modernamente sería un panteísmo, y la teosis o la divinización del alma. Entre las afirmaciones que más expresan estos aspectos cuestionados está la siguiente. Dice así el texto: nosotros nos transformamos totalmente en Dios y nos convertimos en Él, de modo semejante a cómo en el sacramento el pan se convierte en cuerpo de Cristo, de tal manera me convierto yo en Él, que Él mismo me hace ser una sola cosa suya, no cosa semejante. Por el Dios vivo es verdad que allí no hay distinción alguna. Otra afirmación cuestionada. Cuanto es propio de la divina naturaleza, todo eso es propio del hombre justo y divino. El hombre noble es aquel hijo unigénito de Dios a quien el Padre engendró eternamente. Y la última, considerada sospecha de herejía, algo hay en el alma que es increado e increable. Si toda el alma fuera tal, sería increada e increable. Y esto es el entendimiento. Si nos detenemos en la última afirmación, podemos reconocer en ella el núcleo problemático que moviliza la condena: la existencia en el alma de algo increado e increable, que se identifica con el entendimiento. Pareciera que el problema central de la condena está en relación al vínculo entre Dios y el hombre, en cuanto en estas afirmaciones la distinción entre creador y criatura parecieran suprimirse e incluso ellas se identificarían. Miremos ahora la doctrina de la Imago eckartiana desde la perspectiva del neoplatonismo, especialmente en algunos textos de Plotino. Habría que recordar que para Plotino la realidad se funda en el uno, realidad que supera el ámbito noético y discursivo,
está más allá del ser. A partir del uno se genera la inteligencia o nous, por medio de la emanación. Y habría un tercer momento que sería la generación del alma. Uno, inteligencia y alma serían las tres hipóstasis divinas que dan lugar a toda la realidad. Lo que nos interesa abordar es la relación que existiría entre la inteligencia o nous y el alma humana. La pregunta que nos ayuda a entender esta parte sería: ¿en qué tiene que pensar el alma para descubrirse como imagen de la divinidad? Para Plotino, tiene que pensar en sí misma. Esto es mediante el autoconocimiento. Es decir, el alma, al elevarse por sobre las cosas sensibles y pensar en sí misma, se acerca al ámbito de las cosas espirituales. No puede acceder al uno, que está más allá del ser, pero sí puede acceder a la inteligencia o nous, la segunda hipóstasis divina. La conformación del alma con la inteligencia está mediada entonces por el autoconocimiento que alcanza el alma. Mediante este proceso de autoconocimiento, el alma se descubre como imagen de la inteligencia, que lleva en sí misma, casi en forma de inscripción, la totalidad de las cosas. Descubrir entonces en sí mismo, descubrir esto en sí mismo, moviliza al alma en ascenso hacia aquello que remite tener tales inscripciones, a saber, la inteligencia. Este movimiento de retorno hacia la inteligencia por parte del alma es un convertirse en la inteligencia. Por eso es que Plotino afirma también: así pues, el yo de uno queda convertido en inteligencia cuando, desechadas las demás cosas de sí mismo, ve a la inteligencia valiéndose de la inteligencia y asimismo valiéndose de sí mismo. Por tanto, tal como la inteligencia se ve a sí misma. Para Plotino, esta autointelección no es propia de la actividad discursiva del alma, sino de la facultad superior llamada raciocinativa. Esta actividad es propia de la inteligencia o nous, y aunque no es propia del alma humana, no la separa de ella. Incluso, para Plotino, podemos transformarnos en ella. Veamos el texto. De modo que el conocedor de sí mismo sea de dos clases. Uno, el que conoce la facultad discursiva del alma, y otro, el superior a ese, a saber, el que se conoce a sí mismo al modo de la inteligencia, transformándose en ella, y que por ella no piensa ya como hombre, sino como quien se ha transformado en otro completamente, y se ha robado a lo alto, arrastrando consigo tan solo la parte mejor del alma, que es también la única capaz de alzar el vuelo hasta la intelección, a fin de que pueda depositar en ella lo que vio. Hay varios pasajes de la Eneada Quinta en la cual Plotino hace referencia al alma como imagen de la inteligencia. Destacan en estos fragmentos dos temas que nos parecen fundamentales. Por una parte, la categoría de imagen expresa un vínculo entre las relaciones intrahipostáticas y el conocimiento humano, específicamente lo referido al autoconocimiento en el alma. Aunque Plotino establezca distinciones entre estos planos, lo que caracteriza su análisis es precisamente la ineludible identificación entre la parte más alta del alma y la inteligencia. Por otra parte, podemos apreciar cómo la categoría de imagen está relacionada con la divinidad, en el sentido de que por ella se puede verbalizar la divinización del hombre, la unión con la unidad originaria, dentro del plano posible en que se encuentra el ser humano. Aunque la parte más alta del alma se conforme con la inteligencia, Plotino indica también que no es más que una imagen de la inteligencia. La categoría de imagen permite a Plotino salvaguardar, por decirlo de alguna manera, una diferencia entre la inteligencia y la parte más alta del alma, afirmando al mismo tiempo el vínculo estrecho entre ellas. Sin embargo, también podemos encontrar pasajes en que dicen:
Ahora bien, del mismo modo en que esta Trinidad de la que hemos hablado existe en la naturaleza, así hay que pensar que también habita en el hombre. Cuando se habla de la Trinidad en este texto, Plotino se refiere a la Trinidad hipostática, al uno, la inteligencia y el alma. Ahora, esta relación formal que expresaría la imagen es compartida por las hipóstasis y por el alma, que cuando piensa se hace deiforme y similar a la inteligencia, de manera que ya a través de ella va como imagen que es, nos es posible divisar de alguna manera la inteligencia gracias a que el alma presenta un parecido más acabado con la inteligencia en la medida en que una parte del alma es capaz de llegar a parecerse a la inteligencia. En este fragmento el alma, por ser imagen, nos permite divisar a la inteligencia, porque precisamente una parte del alma puede llegar a parecerse a ella. Este capaz de llegar a parecerse a la inteligencia expresa esa diferencia entre la inteligencia y el alma, entre el ámbito de las hipóstasis y el de la multiplicidad de lo creado, donde se sitúa el ser humano. Ahora, esta diferencia no impide la relación entre ellas, no impide que el alma, cuando piensa, se hace deiforme y se parezca a la inteligencia. De esta manera, el alma o su parte más alta es, para Plotino, una imagen de la inteligencia. Mediante esta categoría, Plotino puede articular los dos grandes movimientos que estructuran su sistema: la emanación y la conversión. La posibilidad de este encuentro entre alma e inteligencia es la base del retorno al uno, tanto en una dimensión moral como en una metafísica. Por otra parte, le permite articular el nexo entre el plano de la hipóstasis o noético y el de la realidad múltiple, el dianoético, sin confundirlos, de la misma manera que se busca comprender la relación y la diferencia entre el principio y lo principiado. Volvamos ahora a Eckhart. Se nos hace necesario, al iniciar un acercamiento a la doctrina de la imago en Eckhart, plantear un presupuesto metafísico que consideramos imprescindible para precisar su doctrina. Se trata de la distinción entre ser e inteligir. En el texto Cuestiones Parisienses, Eckhart aborda si en Dios se identifica el ser y el entender. En la cuestión 1 afirma: no creo en modo alguno que entienda porque es, sino al contrario, que es porque entiende. De manera que Dios es entendimiento y entender, y el mismo entender es el fundamento de su ser. Pues se dice en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan: al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y Dios era el Verbo. No dijo, en efecto, el evangelista: al principio era el ente, y Dios era el ente. Mas el Verbo se relaciona íntegramente con el entendimiento, y allí se da como el que dice o lo que es dicho, y no mezclado con el ser o lo que es. En este texto, Eckhart nos indica tres cosas fundamentales. Lo primero es que el entender tiene prioridad respecto al ser en la naturaleza divina. No se trata de que Dios sea un ser que entiende, sino que lo que define su ser es una operación, el entender. Por tanto, Dios se define más propiamente como entender, y desde este entendimiento se funda su ser. De ahí este segundo aspecto, que Dios es una actividad, un operar, es un inteligir. En tercer lugar, Eckhart remite a la autoridad de las Escrituras, al prólogo del Evangelio de San Juan, evocando al verbo o logos. En algunos textos alemanes, el Padre es definido por Eckhart como alguien que enuncia. En el Sermón 53 dice: Dios se ha enunciado y se halla sin enunciar. El Padre es una obra enunciativa y el Hijo es un enunciamiento operante. Eckhart está indicando que el ser procede del entender y tiene una condición de criatura. De esta manera se aprecian dos planos o niveles: el de la naturaleza divina, que es entender, y el del ser en el ámbito de la criatura. Esta distinción es fundamental a la hora de adentrarnos en la doctrina de la imago en Eckhart, porque es el fundamento de la distinción entre lo increado y lo creado, que puede considerarse una clave hermenéutica para comprender su obra.
Desde esta perspectiva, la bula de condena de Juan 22 acertaría en lo que sería uno de los núcleos de las afirmaciones del dominico. Recordemos una de las afirmaciones consideradas sospechosas de herejía. Algo hay en el alma que es increado e increable. Si toda el alma fuera tal, sería increada e increable, y esto es el entendimiento. Estas ideas, acusadas por el pontífice como heréticas, expresan con toda seguridad la intuición fundamental del maestro dominico, que es propio del intelecto el ser increado, puesto que el intelecto es anterior al ser. Si el alma fuese puro intelecto, es decir, intelecto subsistente, sería Dios y por consiguiente increada. Pero, aun cuando no sea puro intelecto, hay en el alma algo que participa de la razón de increado, y esta parte del alma, como también aparecía en Plotino, es increada puesto que no surge a partir del ser, y es increable en el sentido de que no comienza a ser como lo demás, ni como lo demás deja de ser. Entendido el intelecto humano como portador en sí mismo de una razón de increado e increable, el hombre pasa a distinguirse radicalmente de todo lo creado. Si esto es así, el maestro Eckhart se aparta de una forma tradicional en que se había entendido la doctrina de la Imago Dei, sobre todo desde San Agustín. Según esta interpretación, la categoría de Imago Dei es una analogía entre la Trinidad y las tres funciones superiores del alma, a saber, memoria, inteligencia y voluntad. La fórmula creado a imagen expresaría una semejanza no simétrica porque en el hombre se encuentra la imagen creada, que difiere de la imagen que es igual a Dios en el caso del Hijo. La preocupación de San Agustín es precisamente no identificar la imagen de Dios en el hombre, las funciones superiores del alma, con Dios mismo. Para San Agustín, solo se podrá hacer plena imagen en la visión beatífica. Para Eckhart, en cambio, la parte superior del alma, la parte noble, como también la designaba Plotino, comparte la condición de increada con el Verbo que es imagen del Padre. Pero esto porque la acción de inteligir es anterior al ser. Esta parte del alma que se corresponde con lo increado es expresado en varios pasajes de la obra alemana a través de la categoría del hombre noble. Solo cito algunos para que reconozcamos cómo esta fundamentación metafísica de la Imago se expresa en el lenguaje teológico-pastoral de las obras alemanas. Atiende a esto. Cuando el hombre descubre y desnuda la luz divina que Dios ha creado en él de forma natural, entonces se revela en él la imagen de Dios. Y por eso, cuanto más y en forma más clara el hombre descubre en sí mismo la imagen de Dios, tanto más claramente nace Dios en él. Hay que concebir así el nacimiento constante de Dios, que el Padre desnuda y descubre la imagen y brilla en ella. El quinto fruto de quien permanece en Dios consiste en que el hombre nace siempre en Dios. A diferencia del cuarto fruto en que Dios nace en el hombre, ahora en un movimiento contrario, es el hombre el que nace siempre en Dios. Esta semejanza del hombre con Dios es posible por el desocultamiento de la imagen en el hombre. El desnudo o la desnudez es una expresión ligada en Eckhart al deshacimiento, por el cual el alma realiza un camino de ascenso hacia Dios, durante el cual ha de ir despojándose de las cosas inferiores, hasta alcanzar esta desnudez, que significa un completo despojo de las imágenes con las cuales nos referimos al mundo de los entes. La desnudez sería un estado propio de la dimensión increada y que expresaría la unidad con Dios. Por eso afirma que cuanto más el hombre se desnuda, tanto más se asemeja a Dios, y cuanto más se asemeja a Dios, tanto más se hace uno con Él. Esta unidad con Dios es posible mediante la imagen. Por ella el hombre no solo se asemeja, sino que se une a Dios. Como conclusión, brevemente, 2 puntos. El primero dice relación con la primacía del intelecto en el alma y su identificación con la inteligencia.
No es menor la coincidencia que podemos encontrar en algunos pasajes de la Eneada Quinta sobre la relación del alma con la inteligencia y lo que pudimos presentar de la doctrina del imago Dei en Eckhart. Creemos que su comprensión del alma como imagen tiene puntos de encuentro con lo planteado por Plotino. Esto se justifica, por una parte, en los análisis presentados de modo general en esta exposición y en la misma condena del Papa Juan XXII. De ser así, la categoría del alma como imagen de Plotino nos puede ayudar a comprender y situar mejor la categoría del imago de Eckhart. Un segundo punto dice relación con el carácter optimista respecto a la condición del hombre presente en la categoría de la imago de Eckhart. En efecto, la unión con Dios es entendida como una posibilidad para toda persona por ser esta imagen de Dios. Por otra parte, la formulación de la imago Dei en Eckhart es también expresión del esfuerzo de diálogo entre fe y razón, entre filosofía y teología. Gracias.